Ok. Copiar en esta transmisión. Bueno, ¿y vos tenés abierto el WhatsApp en la compu? Sí, Fabián. ¿Te animás a mandarle al grupito el enlace? Porque yo tengo que abrir y tarda un montón para abrir. Dale. Así los hermanos lo tienen. Vos decís el enlace de YouTube, ¿no? Sí, es de YouTube. Así lo pueden Perfecto. tener. Y ya arrancamos. Bueno, ¿alguno pudo ver algo de lo que dejamos pendiente? ¿De lo que vamos a ver hoy? ¿Sí? Bueno, así podemos ir teniendo más o menos un panorama. Y hoy más que nada lo vamos a hacer un repaso para explicar un poquito y bueno, para ir entendiendo ese punto. O para ir dominando, ¿sí? Bueno, ¿listo? Bueno, Ramón, ¿nos podrías por favor dirigir en oración? Así empezamos. Bueno, gracias, Fabián. Jehová, bendito Padre que estás en las supremas alturas, nos dirigimos a ti, agradeciéndote siempre a ti el hecho de que en estos tiempos tan particular que vivimos nos podamos estar beneficiando de la ayuda que tú nos brindas, de la guía que tú nos das, para que en este tiempo podamos honrarte y podamos alabarte. Esto que queremos llevar adelante tiene el propósito de aprender a poder hablar un idioma, poder transmitir a su vez a través de este idioma guaraní el mensaje a las personas. Por eso es que queremos dejar este hermoso arreglo bajo tu entera vigilancia, que realmente tú nos guíes para que podamos comprender y podamos de esa manera ir aprendiendo día a día cómo poder transmitir en guaraní justamente el mensaje de la buena nueva. Rogamos tu bendición a través de Cristo Jesús, rogamos siempre un perdón por nuestras faltas y errores, y a través de Jesús agradecemos toda la bondad que tú nos muestras. Por Jesús nuestro Señor te damos las gracias y por Él te decimos amén, Jehová. Amén. Bien, gracias Ramón. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a compartir pantalla, así podemos hacer una breve lectura de lo que teníamos que ver con respecto a la sección 4 y así vamos a ir desmenuzando un poquito, ¿sí? Bueno, primer párrafo, primer y segundo párrafo. Voluntario para leer. Juani. Leo. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores sobre los adjetivos posesivos, hemos dejado hasta el momento la consideración de algunos sustantivos. Estos son los sustantivos oscilantes. En su gran mayoría son sustantivos que en guaraní inician con la letra T, y debido a su estructura especial se ha apartado un capítulo exclusivo para su consideración. Un sustantivo oscilante tiene letra inicial, dependiendo de quién es el poseedor. En guaraní, muchísimos de los sustantivos son los que podríamos denominar oscilantes, triformes, es decir, que se les ve en tres diferentes formas. Tomemos, por ejemplo, la palabra tapé, camino. Perfecto, gracias Juani. Paramos un poquito acá y vamos a hablar de este punto. Vieron que ahí dice en cuanto a que todas las palabras que empiezan, los sustantivos o las palabras que empiezan con T, eso es lo que vamos a analizar ahora, porque eso varía. Hasta ahora hemos visto cómo se dice mi cuchillo, tu cuchillo, que era kuse, shekuse, ndekuse, ikuse, y así por el estilo, ¿se acuerdan? Uy, se tildó. Ah, ahí está.
¿Recuerdan eso? Que ese sustantivo no cambia su palabra. Siempre iba a ser que sé. Si es mío, tuyo, suyo, de ellos, nuestro, siempre es que sé, no cambia, ¿sí? Pero en esto habíamos visto que la letra, todas las palabras en guaraní que empiezan con la letra T, no lo íbamos a tocar todavía, y ahora es donde vamos a empezar a hablar de eso. Que todas las palabras que empiezan con la letra T, puede variar la primera letra, depende de cómo lo conjugamos. Si es mío, tuyo o suyo, ahí se va a cambiar la letra T por otra letra. Para decir una misma palabra, ¿sí? Vamos de vuelta y vamos a terminar de leer ese artículo y ahí vamos a tener una idea completa, ¿sí? Bien. Habíamos visto hasta acá que hay tres diferentes formas que esta misma palabra se puede utilizar. Cambia de tres maneras. Acá este párrafo, ¿quién se anima a leerlo? Maxi. Leo. Se usa de las siguientes tres maneras: AP, rapé, jape. La diferencia radica en los pronombres, en el pronombre que preceda al sustantivo. La forma que comienza con T podríamos llamar la forma absoluta. Es utilizada cuando el sustantivo no es precedido por ningún pronombre posesivo. Se puede decir PTI, tapé por A, un camino bueno. Perfecto, muy bien. ¿Cómo entendemos esto? Acá nos está explicando que las tres formas, es decir, que este sustantivo, que es oscilante, o sea que varía, va cambiando, depende de a quién se refiere, ahí son estas tres fórmulas, que es tapé, rape o jape. Tapé es la forma absoluta o puramente es la palabra que en este caso vemos ahí que es camino, ¿sí? En la traducción es tapé. ¿Se entiende? Pero depende de a quién yo me voy a referir, si de quién es el camino, no va a cambiar la letra T, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos que está tapé, rapé y japé. La T se cambia por la R y después se cambia por la H. Pero sigue siendo exactamente la misma palabra. Sigue siendo camino, ¿sí? Pero cuando nosotros utilizamos la palabra tapé, lo podemos utilizar plenamente así cuando no nos estamos refiriendo que es de alguien. No es mi camino, no es su camino, ni tu camino. Usamos tapé cuando nos referimos, hacemos alusión a eso, pero no es de alguien exclusivamente. ¿Sí? Como dice acá, PTI, tapé, pone un camino bueno. Estamos haciendo referencia a algo de manera abstracta, podríamos decir, y que no pertenece a alguien ese camino. Entonces lo usamos ahí puramente como está traducido, tapé. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante para entender el panorama completo. Vamos a leer ahora estos dos últimos párrafos. ¿Quién no quiere leer? ¿Ramón? Estás en silencio, Ramón. Como en este caso no hay ningún pronombre posesivo, utilizamos la forma absoluta. Por lo contrario, si es precedido por un pronombre posesivo, el sustantivo cambia la letra inicial. Es a esta clase de palabra que llamamos palabras oscilantes. Si el sustantivo es precedido por los adjetivos posesivos de primera o segunda persona singular o plural, cambia la letra inicial y la reemplaza por R.
Sería entonces Sherape, Nderape, Ñanderape, Orerape, Penderape. Mi camino, tu camino, nuestros caminos, sus caminos. Ahora bien, cuando se trata de la tercera persona, simplemente se cambia la letra inicial por H y el sustantivo no lleva ningún pronombre posesivo. Sería entonces Jape, su camino. Ahí está, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos una idea completa de lo que implica o cómo usar cualquier palabra en guaraní que empieza con la letra T. ¿Sí? Que son limitadas. Entonces, cuando conocemos esas palabras, ya vamos a saber cómo conjugarlo cuando hablamos. ¿Sí? Entonces, como dice acá, vamos a esta regla. Vamos a enmarcarlo. De vuelta. Acá. Dice, si el sustantivo es precedido por los adjetivos posesivos, es decir, el sustantivo sería tapé, que empieza con T, ¿sí? Si es precedido por los adjetivos posesivos, cuando vimos anterior, ye, de, ¿sí? Cuando es precedido por eso, en primera y segunda persona, ya sea singular o plural, la letra T lo reemplazamos por la R. En todos los casos, ¿sí? Por eso, pasamos a decir la palabra tape. Si yo quiero decir mi camino es Xerape. Lo reemplazamos, como bien dice ahí. Tu camino, Derape. Y cuando pasamos a primera y segunda persona en plural, es lo mismo. ¿Sí? Sigue siendo Orape. Lo que cambia de la letra R a la H es en la tercera persona. Tanto singular como plural, que directamente se le reemplaza por la H. En vez de tapé por AP, llega a ser japé, su camino. ¿Sí? Pero no llevan pronombre, no hace falta decir DJP, ni añadirle nada más, porque con simplemente decir japé, ya nos estamos refiriendo que es su camino, sus caminos, de la tercera persona. ¿Sí? Eso va solo, no hace falta añadirle nada más. Vamos a ver unos ejemplos como para ir entendiendo un poquito mejor lo que vimos hasta acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos. Muy bien, acá tenemos, ¿sí? El primer punto. Ahí tenemos el dibujito, un autito con el camino, ¿eh? Tenemos la palabra tapé, que es de forma absoluta o puramente como está traducido en guaraní. Y vemos ahí cómo se conjuga o cómo sería en este caso con el adjetivo posesivo, o sea, a quién se refiere, y el sustantivo en sí, cómo sería. Entonces, ¿quién se anima a leer esta partecita? A ver, Beatriz. Xerape, mi camino. Nderape, tu camino. Jape, su camino. Nderape, nuestro camino incluyente, porque sería mi camino, sería en este caso. Y Orerape, nuestro camino, y es excluyente. Penderape, su camino, o sea, es de ustedes. Y Jape es su camino. Ahí está, muy bien, excelente, gracias Beatriz. Así que a ver, recuérdenme por favor por qué acá en Ye Inde está escrito con R, la palabra tape. A ver si lo entendimos. Tanto acá, en Ye y en De, y en Ñandé, Oré, Pendé.
Juani. Por ahí me equivoco, pero ¿es porque está en tercera persona? En realidad es porque está en primera y segunda. Ah, ¿Sí? Recordemos eso. Está en primera y segunda persona. Por esa razón, Maxi, Claro, ¿no? Es porque acá como dice, de primera o segunda persona singular cambia la letra por la R. eso, muy bien. Eso es lo que tenemos que recordar siempre, ¿sí? Así que en mí, tú, en nuestro y su. De ustedes, ¿sí? Quiere decir, cuando nosotros decimos pender a P, estamos diciendo que el camino es de ustedes, no es mío, ¿sí? Por eso ahí hay ese paréntesis como para aclarar. Por ejemplo, ñandera P quiere decir que nos estamos refiriendo a que el camino es nuestro. Todo lo que estamos ahí abarca a todos, ¿sí? Cuando decimos orera P, estamos diciendo que este camino es nuestro menos tuyo. No es tu camino, es nuestro, ¿sí? Cuando decimos pendera P, estamos diciendo que ese camino es de ustedes, pero no es nuestro, claro. ¿sí? Sí. Por eso se diferencia, oré, ñandé, pendé, ahí aclara bien a qué está haciendo alusión, ¿sí? Muy tapé, bien. Fabián, tapé también es caminar del verbo, Caminar, de camino. Porque camino puede ser el camino y camino. ¿Es lo mismo? no, eso cambia, cambia Eso totalmente, cambia. es una acción. A ver, el tapé es el camino en sí, Sí, un ¿sí? sustantivo. Pero camino, de caminar, de que yo camino, voy caminando, cambia totalmente porque sería ye aguatá. Ah, bien, otra palabra. Es otra palabra totalmente diferente, ¿sí? Bien. Claro, porque en español hay muchas palabras similares y uno sabe en qué contexto y se diferencia al toque, ¿sí? Y sí, por el contexto. Claro, muy bien. Ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? No, no es tan complicado. ¿Es fácil? Sí, Bien, El tema es recordar después. claro, y sí. Pero bueno, van a haber algunos ejercicios para poder recordarlo también. ¿Por qué la H en su camino? A ver, Maxi. Bueno, la H es porque está en tercera persona. Claro, y se lo sustituye por Entonces H. Japé hablando de su Eso. perro, pero acá con H. Claro. Pero guarda, eso no quiere decir que si yo voy a traducir perro, que empieza con la J, es Claro, decir, no todas las Claro. palabras con Yo no, no me refería a eso, no. Todas las palabras con H. No, con, H no. con T, perdoná, con T. Con T Claro. se cambian a H en tercera. muy bien, Eso cuando recordemos, ahí está, recordemos que esta regla que estamos analizando tiene que ver exclusivamente con cualquier palabra que traducido a guaraní empiece puramente con Con T. Otra palabra ¿sí? que te empiece con Ahora vamos a ver algunos otros ejemplos que empiezan con T. Bueno, acá tiene que ver con un poco. Todo este ejemplo que vimos acá tiene que ver con que es una palabra, recuerden, oral, Correcto. tapé. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto? Bueno, Sí, esta palabra es oral. Y recuerden esta de la yen, de, ñandé, oré, pendé. Bueno, son. ¿Cómo se dice? Adjetivos Consonante. posesivos que son orales. Y después estaban las que son nasales. Y acá vamos a cambiar de tapé, vamos a poner otra palabra que empieza con T. En este ejemplo, diente, como dice ahí. Si el sustantivo es nasal, lo conjugaríamos como en el ejemplo del siguiente recuadro. Es decir, tai. Vieron que tienen un... es nasal. ¿Cómo se dice esto? Puso. una pestañita. Claro, vamos a poner pestaña, no me sale el nombre. El puso es el... cosa.
Tilde nasal, ahí una está. tilde nasal. Tiene el tilde nasal y bueno, obviamente es una palabra nasal. Diferente a tapé, que es oral. Entonces ahí eso también hay que tener cuidado a la hora Conjugar. de conjugar, exactamente. Así que bueno, ahí tenemos la palabra time, que es en sí la palabra absoluta al traducir en guaraní. Entonces la palabra time lo vamos a ir variando acorde a quién se refiere. Si es mi diente, tu diente, su diente. ¿Sí? A ver, si yo quiero decir, ya sabemos, vamos a hacer así. Voy a dejar de compartir un ratito como para hacer un ejercicio mental, que eso también nos va a ayudar. ¿Sí? Si yo digo, mi diente, recuerden, time es diente. Pero si yo digo mi diente, ¿cómo tendría que decir? Teniendo en cuenta lo que estamos viendo. No hagan trampa, porque está en el celular también. No lo puse, no lo prendí, Sí, no lo prendí. Beatriz. Yeraí puede ser. Perfecto, muy bien. Y si yo digo tu diente, y ahí recuerden cómo se conjuga, porque está el ne y el de. Oh, cuántas manitos veo ahí. Hermosa. A ver, Juan. Tu diente. Nderaí. No. Ah, sí. Oh, ay, azul. No se prende el celular, Ya. no se prende el celular. No, No, pero no estamos con el celular. Está el celular apagado. No, es un decir, no dije nada. Escucha, Fabián. Tú. A ver, Tu vamos diente. después. Sí, tu diente. Bueno, ¿cómo digo? Nderaí. Nderaí. Ahí. Bien, a ver. Sí, tengamos en cuenta eso. Vieron que está. Para decir tú Ay, sí. es de o ne. ¿Cuál es oral y cuál es nasal? Recordemos que a la hora de conjugar, la nasal va con una palabra nasal y oral con una palabra oral. Anteriormente vimos que tapé es una palabra oral y por ende es de rapé. ¿Sí? Y ahora, en este caso, cuando yo digo tu diente, ¿qué tendría que ser entonces? ¿Es de o ne? No, es ne. Sí, Ramón. Sí, es un detalle que vi cuando mandaste la tarea, ¿no? Que en este caso, a diferencia de la oral, se reemplaza de por ne. Claro, Así que también aquí varía. Claro. Es decir, que en la conjugación, en la parte nasal también varía en este aspecto. Y mi pregunta sería, ¿cómo se pronuncia Neraí? Si tiene, yo le digo la pestañita, Sí, sí, sí. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, sería, Neraí, claro, Nerai. O sea, Nerai. un poquito más de énfasis en la A nasal y Ah. la I se pierde. ¿Viste? Nerai. Ah, Naray. Mira, Claro, Nerai. Ahí está, tu diente. ¿Sí? Y cuando nos referimos a su diente, ¿cómo sería? Ahora recuerden que esto ya es tercera persona. ¿Maxi? ya empieza con la letra H. Acá me están tapando el Sí, libro. acá, Bueno, ¿cómo es? podría ser No, escucha. Jaí ¿Cómo? o Jaí. Bien, excelente. Pero practiquemos la pronunciación. Recuerden, Ahí. ¿dónde se marca Ay. más? ¿Cómo? No es que si yo hablo con nasal, Jaí. tengo que apretarme la nariz porque no me sale. Es Jaí. Algo así. Es Claro, está Jaí. bien. Pero fíjate, Maxi, que vos al final le das más énfasis a la I. Tienes que darle más énfasis a la A nasal. A ver, de vuelta. Jaí. Eso. Ese que le mismo. salió. Excelente. ¿Sí? Ay. Así que excelente. Vieron que en la tercera persona,
cuando hablamos, por ejemplo, de, vamos a ponerle Boraihu, amor, que habíamos visto en las clases anteriores. Si yo quiero decir su amor, yo digo Imboraihu. Eso es lo que decía en lo que vimos anteriormente. Le pongo esa I. Eso es lo que hacíamos siempre. Imboraihu o cuchillo que usé ikuse. Y así íbamos haciendo con eso. Pero acá no hace falta poner eso. ¿Sí? Porque es una palabra que empieza con la letra T y es variante. Entonces solamente con sacar la T y ponerle la H, ya estamos haciendo referencia a esa tercera persona. Así como está. ¿Sí? Solamente la H y con eso ya se soluciona todo. Siempre en tercera persona. ¿Sí? Muy bien. A ver. Si yo quiero decir nuestro diente incluyente. Juani. Ñaneray. Espectacular. Ñaneray. Eso. Pregunta. ¿Por qué ñané y no ñandé? Maxi. Puede ser, porque es incluyente. No. No, porque en sí, en definitiva, tanto ñandé como ñané es incluyente. ¿Sí? La cuestión es por qué decimos ñanderay y no ñandenay. ¿Cuál es la diferencia ahí? Qué desastre, Paco. Yo no sé. Ramón, ahí Ramón nos va a decir. Bueno, estamos considerando que rai o diente es una palabra nasal. Entonces, hacer nasal no usamos ñandé, porque eso es para la palabra oral. Entonces, como es nasal, tenemos que decir ñané rai. Rai. Muy bien. Así que bueno, por eso. Perfecto, muy bien. A ver. Ahora. Lo mismo, nuestro diente, pero ahora excluyente. Excluyente. Nuestro. Claro. Nuestro diente, pero no es tu diente, entonces ¿cómo sería? Oreray. No sé si lo pronuncie bien. Perfecto, muy bien. Ahí está. Después, su diente de ustedes. De ustedes. ¿Se ve? Peneray. Peneray. ¿Cómo? Peneray. Listo. Ahí está, perfecto. Y Ray. por último, su diente, refiriéndonos de ellos. ¿Maxi? Oh. Hola. Hi. ¿Estás seguro? No se confundía. Estoy segurísimo. Peneray. No. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Espera. Su diente de ustedes. De ellos. Ah, ¿de ellos? De ellos, sí. Ah, entonces Hi. sería Jai. Claro. Ahí está, muy bien. Pensé que de ustedes. Un desastre, Juan. No lo animes tanto. Excelente, bueno, mirá, acá vamos a ver un pequeño resumen y ya con eso concluimos por hoy. Y traten de repasarlo. Vamos a ir haciéndolo así de a poquito porque si no, este es medio más consistente, por eso. Vamos a quedar así después. Claro, sí. No. Acá tenemos el resumen, dice. Hemos visto
que el tipo de sustantivo influye en el adjetivo posesivo. En el ejemplo tape o camino, por ser oral, se dice dérape, ¿sí? Pero en el ejemplo de tain, diente, el adjetivo posesivo se vuelve nasal, por lo que el sustantivo nasal es nerai. Lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿sí? En vez de acá digo dérape porque es todo oral, y acá digo nerai porque es nasal. Y no, en las dos cosas nos estamos refiriendo a tú. Tu camino, tu diente, pero es tú, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos en clarito estos puntos, ¿sí? La próxima semana vamos a seguir viendo algunos otros ejemplos, como dice acá, existe una gran cantidad de sustantivos de esta clase. Tetuma, que sería rodilla, tembe, que es labio, tesa, que serían ojos, tue, que sería panza, y bueno, tain, como analizamos hoy, ¿sí? Muchos más. Y hay muchos más. Pero bueno, vamos a hacer una cosita, como para que ustedes puedan ir desenvolviéndose con lo que vimos hoy. Quiero que me busquen esta traducción, si bien ya lo dijimos acá. Esta, 1, 2, 3, 4, porque esta ya vimos. Tetuma, tembe, tesa y tue. Y quiero que lo conjuguen como está acá. ¿Sí? Como vimos acá. Hagamos lo mismo. Ahí. Esa va a ser la tareita. Y ahora le vamos a mandar una capturita para que ustedes con eso hagan ese ejercicio y así puedan también tener en cuenta los orales de los nasales y les pueda quedar en mente lo que es este ejercicio, cómo dominar estas palabras, estas conjugaciones. ¿Está? Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Bueno, eso es por hoy. Sí. Breve, Bueno. pero vamos a tratar de tenerlo bien en clarito eso. Ahora les vamos a mandar por WhatsApp, así pueden Perfecto, Fabián. hacer la tarea en la semana con eso, ¿sí? ¿Alguna Sí. duda con respecto a este punto? No, muchas gracias. No. Bien. Hacer la tarea nomás. Bueno, Y excelente. repasar. Es la única Claro. manera. Entonces, vemos que la tapé se cambia con la R si es primera o segunda persona Y japé si es en tercera persona. en tercera persona. Sí. ¿Y? Japé si es en tercera O sea, persona. poniendo el ejemplo está ahí, ¿no? No, tapé. Tapé. Camino. Poniendo ejemplo. Claro, excelente. Y si yo digo, ni mío, ni suyo, ni de ellos, y yo hago referencia, quiero decir, un diente, ¿cómo lo conjugo? PTI. Ya sé. PTI. Dai. PTI. DAI. Ahí. No, Ay. PTI Tai. Ahí está. ¿Por qué Peteitai? Porque no lo porque estamos conjugando no. con nada. Y no tiene Decimos un como poseedor. No tiene un poseedor. Claro, exactamente. Está ahí en el medio. Está ahí en el medio. Todavía no es mío, ni tuyo, ni de nadie. ¿Sí? Entonces ahí lo usamos completito. Y lo que sí, Fabián, todavía me cuesta un poco es lo de Qué hermoso que ñandé y eso. hermoso. ¿Cómo, Maxi? Lo de ñandé y ñané y eso. ¿Te cuesta un poquito eso? Sí, La práctica, ¿qué querés que haga? pero Un no lo comodín. entendí muy bien. Hay que practicar. Bueno, hacer una cosita. Ahora yo te voy a reenviar el cuadrito que tenemos ahí en el grupo Memorizar. para que vos puedas memorizar y diferenciar los orales de las nasales. Entonces vos vas a saber siempre que en D, por ejemplo, siempre va a ir con una palabra oral. O ne, siempre va a ir con una palabra nasal. ¿Sí? Como vimos hoy. D, tapé. Tapé es oral, no tiene nada de nasal, entonces D, rape. Como Claro. tain tiene una nasal, es una palabra nasal. Entonces tiene Entonces que ir con sería un ne, adjetivo posesivo. Claro. ¿Entendés? Ne cuando es nasal,
Claro, entonces se cambia la palabra, depende si es oral o nasal. O sea que cuando decimos tu diente, entonces yo sé que diente en guaraní cae como una palabra nasal. Entonces sería ne. Entonces yo, para referirme, claro, para referirme a tu diente tengo que usar un adjetivo posesivo nasal. Claro. Porque tengo adjetivos posesivos orales y nasales, pero yo tengo que usar la nasal con la nasal, la oral con la oral. Claro. Eso. Así que bueno, le mandamos la tarea y esperamos la tarea para la semana, ¿sí? Listo, perfecto. Gracias, Fabián, nos vemos. Gracias. Dale, hacemos una oración breve, así terminamos y le agradecemos a Jehová. Querido Padre Jehová, muchísimas gracias te damos por este breve momento que hemos disfrutado de avanzar un poquito más en estas clases de guaraní, para que podamos dar lo mejor a ti y para poder seguir aprendiendo y desenvolviéndonos mejor y disfrutar de poder servirte en este idioma. Bendice por favor a nuestros queridos hermanos que están aprendiendo, que apartan tiempo para poder seguir mejorando, que puedan poco a poco ir dominando y disfrutar de su servicio a medida que van poniendo en práctica lo que aprenden. Gracias Jehová por permitirnos tener estos momentos. Mediante nuestro Rey Jesucristo te agradecemos y te decimos amén, Jehová. Muy bien, gracias hermanos por su tiempo y por la compañía. No, gracias a vos, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Ahí va la tarea. Nos vemos. Que anden bien. Puedo entender bien la explicación, hace falta. Bueno, me alegro. Chao. Tengo un- Aclaras ideas. Mirá quién tengo, Máximo.